Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a este primer episodio del podcast Yo no voy a terapia. Y bueno, mi nombre es Montserrat, yo soy psicóloga clínica y en este primer episodio vamos a tener como tema inicial el migajismo emocional. En otras palabras, nuestro episodio se nombra Las necesidades detrás del migajismo. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, yo sé que llegamos muy tarde a este tema porque ya estamos con muchas cosas más. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño énfasis y explicación del por qué existe esta parte migajera en todas las personas, bueno, no en todas, pero por qué de repente el migajismo puede ser un tema tan común que básicamente tu compa Mario, tu amiga de toda la vida puede ser una persona a la que notas que le haya costado mucho salir, pero que cuando nos pasa a nosotros es muy difícil de notar. Bueno, primero que nada, ya que te he platicado un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a comenzar por nuestra agenda mental. Y en nuestra agenda mental el día de hoy tenemos que el 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. A propósito de ser como la fecha, y no solo la fecha, sino la etapa de la vida donde aprendemos muchísimas cosas sobre cómo relacionarnos con las personas. Aprendemos como a involucrarnos, yo sé, es un decir, porque seguro me dirás, Montes, que yo nunca aprendí a relacionarme, y sobre todo estas etapas, estas generaciones que fueron muy afectadas por el tema de aislamiento en la temporada de COVID, ¿no? Entonces, sé de antemano que no todos vivimos como la misma etapa ni la misma posibilidad de conectar con personas, pero normalmente es una etapa que ya es complicada, siendo como normal, ¿no? En términos de asistencia presencial. Teniendo en cuenta esta agenda mental, ahora sí, comencemos. Primero vamos a partir de entender qué es el migajismo emocional. Naturalmente este no es un término clínico que normalmente utilicemos, sin embargo es una muy buena manera de hacer alusión a aquella forma en que nos vinculamos con las personas, donde normalmente recibimos migajas emocionales de parte de alguna, no sé, familiar, pareja, de alguna persona con la que hemos desarrollado algún tipo de apego. ¿Qué quiere decir? Que es valioso o valiosa emocionalmente para nosotros. Teniendo en cuenta cuando normalmente este migajismo emocional se puede dar, pues vamos a tener que pueden surgir de muchas maneras. Pero ¿cuál es el punto de partida de todo esto? Habiendo entendido qué es el migajismo emocional, que yo sé que a estas alturas pues todos ya dominamos perfectamente este término, vamos a entrar un poquito y lo vamos a empezar a descubrir desde la parte de las necesidades no cubiertas. Como todo pequeña, nosotros tenemos necesidades que no tiene que ver propiamente si somos más débiles o no, tiene que ver por completo con una etapa de desarrollo en la que nosotros nos encontremos. En una etapa de desarrollo temprana, como lo sería la infancia, normalmente pues nos medimos mediante lo que sentimos y no propiamente mediante lo que razonamos como tal. Ejemplo, mi yo adulto puede razonar muchas cosas de lo que mi yo pequeña vivió hace años, pero mi yo pequeña no lo vivió de esa manera. Mi yo pequeña se midió sobre todo por un tema emocional. Imagínate que el migajismo emocional se encuentra hecho y reforzado de muchas estrategias que nos han ayudado a sobrevivir. Y aquí te los voy a poner sobre todo como si fueran disfraces, ¿vale? ¿Qué es un disfraz? Bueno, normalmente en una etapa temprana, imagínate que tuviste que realizar, armar de donde tuviste y como pudiste ciertos disfraces que ibas a usar en ciertas ocasiones, ¿vale? Este primer disfraz del que te voy a hablar es el de la complacencia. El disfraz de la complacencia significa que muchas veces el complacer a las personas fue una manera en que pudiste sentirte o más aceptado o más querido o incluso con menos regaños. Bueno, normalmente el disfraz de la complacencia está hecho de eso. De yo lo hago, no te preocupes, sí está bien, yo me ajusto, no podemos escuchar tu música en vez de la mía, podemos
Claro, ir a donde tú planeaste sin que me hayas considerado, no lo decimos con esas palabras, claro, es más como un sí, claro, no, está bien, yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, normalmente este disfraz de la complacencia está hecho de eso, de siempre estoy de acuerdo contigo. Y normalmente cuando no estoy de acuerdo, digamos que aquí va a entrar otro disfraz de la justificación, ¿no? No es así de tajante, pero el disfraz de la justificación, digamos que va a ser este disfraz que te va a ayudar a que efectivamente eso que internamente como que se sintió raro, porque estamos haciendo más esto que algo que a mí también me gustaría, o porque siempre es hacia la persona y si se trata de esa persona y no de mí, pero el disfraz de la justificación va a venir como un buen vendedor que te va a venir a convencer de la idea de que eso que acabas de hacer está bien. Y por lo tanto, si tú te has convencido de esta idea, pues no hay ningún problema con ello y tú puedes acceder a complacer y acceder a la parte como buena emocional de complacer. La aceptación de las personas, que quedes bien, que te contemplen, que, no sé, te consideren, te apoyen. Al menos así se siente, ¿no? Que esa es mi llave de acceso a que yo pueda pertenecer y a que yo pueda ser aceptada o aceptado dentro de un grupo de personas, dentro de una relación, dentro de los vínculos familiares, dentro de una relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacerlo muchísimas veces dejamos de lado que en el momento que nosotros estamos complaciendo hay una necesidad que nos está cubriendo y es la nuestra, pero que normalmente está dejada de lado. Bueno, el disfraz de la complacencia en este caso pudo justo gestarse o originarse a partir de nuestra etapa temprana. ¿Qué quiere decir? Bueno, nuestra etapa de infancia. Cuando nosotros somos más pequeños, la complacencia va a ser eso. Asociar que si yo estoy de acuerdo es mejor. Y de hecho va a estar muy reforzado muchas veces por nuestro ambiente, por mamá, por papá, por mis cuidadores, donde me dicen, no, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Gracias por ayudarme, cuando bien nos va, pero eventualmente más bien, va a quitar algo, no sé, negativo, que es te regaño menos, ¿no? Pero finalmente pues nos ayuda a vivir en una etapa temprana donde no existe digamos, este otro lado que nos fomente una autonomía de poder decir que no a ciertas cosas y sobre todo de que sea válido. Este disfraz de la complacencia del que te hablo es uno, pero nosotros también vamos a desarrollar este otro disfraz del que te hablaba, que es el de la justificación, como para poder como compensar o rellenar esta necesidad de conexión segura. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces esta necesidad de conexión segura, cuando no está dado, pues yo trato de justificarlo para como hacerme o convencerme de que esto que estoy recibiendo es suficiente y de que esa es la manera y la única manera en que yo puedo encontrarme vinculando, no sé, o formando un vínculo con alguien. Bueno, este disfraz de la justificación pues normalmente se va a escuchar así, como va a tratar de hacerte ver que no te puedes molestar, que no es posible molestarse y que de hecho no solo no es posible molestarse, también está mal si te molestas. Está mal que tú puedas llegar a decir que no porque o vas a ser egoísta, vas a ser una mala persona, vas a ser alguien no deseable para esa persona o simplemente alguien que deberían de alejar y con justa razón. Bueno, este disfraz de la justificación lo hemos usado mucho a lo largo de este tiempo tal vez y no es la excepción cuando llegamos a una relación donde las migajas están presentes. Por lo tanto, tenemos hasta aquí dos disfraces. Este disfraz sobre todo de conexión segura lo que te va a ayudar también es a como tolerar. Imagínate que la justificación tolerancia es para tolerar la intermitencia de lo que te da un vínculo. A veces te lo doy, a veces te lo quito. A veces te hablo y a veces no te hablo. A veces te envío mensajes y a veces no te envío mensajes. Pero la justificación me va a ayudar a que esto no sea tan malo, porque yo me voy a vender esta idea maravillosa de no me escribe en ocasiones porque está muy ocupada o está muy ocupado. No sé, me deja de hablar 3 días porque a veces tienen momentos donde no sé, está no solo ocupada, sino que
su círculo le demanda mucho, ¿no? Por lo tanto, pues qué egoísta sería de mi parte pedirle que se esté comunicando, ¿no? O porque estaba de viaje, o porque hacía una cantidad de cosas. Bueno, digamos que también un punto de partida donde nos ha servido, al menos en una etapa previa, este disfraz de la justificación es sobre todo eso, para ayudarme a tolerar la intermitencia de los vínculos, la inestabilidad que me genera un vínculo. Y otro de los puntos también importantes es el de validación, ¿vale? Para cubrir la necesidad de validación, lo que voy a hacer justamente es tratar como de construirme como un disfraz del no lo necesito. Este disfraz de no lo necesito es igual, muy parecido al tema de justificar, porque también me vendo la idea de que no lo necesito, pero también en la medida en que yo me vendo esta idea, pues empiezo a ser una persona que resuelve demasiado, que incluso llega a pasar esta bella y linda línea donde estoy quitando responsabilidad a la otra persona, porque cuando menos me doy cuenta ya estoy cargando con el vínculo, con lo que me toca a mí dentro de una relación y también con lo que le toca a la otra persona. Entonces, hasta aquí, sin hacer como este cuento muy largo, vamos a tener 3 disfraces que pueden recibir distintos nombres. Ojo aquí, ¿vale? Tu disfraz en este momento se pudiera llamar de una forma diferente. Se pudiera llamar tal vez, no sé, si tenemos el disfraz de la complacencia, tenemos el disfraz del conformismo, tenemos el disfraz como de la subyugación tal vez, que es una manera en que yo pongo las necesidades de los demás por arriba de las mías. Y, ojo aquí, finalmente estos disfraces tienen una función en común, que es protegerme emocionalmente y hacerme menos doloroso este vínculo. La pregunta siguiente es, ¿pero por qué siguen vigentes hasta la fecha si se han creado, se han originado en una etapa tan temprana de nosotros? Bueno, de entrada, eso es cuando se originan, pero número 2, vamos a tener también en el momento en que se van reforzando. Cada que tú observas que efectivamente, no sé, vas en contra de tu propio disfraz y te lo decides quitar con alguien y de repente, ¡pum!, esta persona, no sé, efectivamente no le importó, te rechazó, entonces es como de, no es seguro quitarme el disfraz, no es seguro vincularme con las personas sin este disfraz. Por lo tanto, lo que hago es cada vez reforzarlo más y rarísima vez me lo quito. Actualmente forma parte de mí. Y cuando es así y este disfraz ha sido tan útil, ¿quién desecharía algo que le ha sido tan aparentemente útil todo este tiempo? El tema aquí es que es justamente muy útil a una etapa muy temprana. Pero ¿qué pasa en una etapa adulta? En una etapa adulta nosotros ya hemos como adquirido la habilidad del pensamiento, de desarrollar ideas complejas, de tener un pensamiento complejo, ya hemos adquirido la habilidad de comunicarnos. Yo sé que no todas las personas y que no a todos se nos facilita, pero a esta etapa al menos es esperado que ya hubiéramos cubierto cierto tipo de necesidades. Eventualmente, algo importante es, imagínate que tú has tratado de quitarte estos disfraces, pero lo que ha sucedido es que cada que tú intentas quitarte este disfraz, pues se presenta el hecho de que más bien fue sumamente necesario. Y hasta ahorita la manera de vincularte con las demás personas es mediante este disfraz, complaciéndolos, haciendo aquello que a lo mejor no te agrada tanto, pero tratas de convencerte de que es agradable o al menos de que no es tan feo. Y por ende, pues este disfraz adquiere como una, digamos, una tela cada vez más resistente e incluso más bonita. ¿Por qué más bonita? Porque ahora yo soy la persona que puede alzarse el cuello y decir, claro, lo hago porque yo soy de esta manera, yo no confío en las personas, a mí, si en la primera que yo vea, yo me voy, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Es que este disfraz lo que está haciendo es que no afrontemos quizá una necesidad de límite, incluso ni siquiera la podemos llegar a ubicar. Ahora, probablemente hasta aquí pues tengamos como un poquito difuso. Vamos a sentar todo esto. ¿Qué tipo de disfraces consideras que pudieras estar teniendo y que te han servido, ¿vale? Que si existen es porque nos han servido por mucho tiempo. Complacer a las personas, conformarme con lo que me dan, incluso
justificar al grado de venderme la idea de que eso es bueno para mí. También de repente pues el disfraz del él o la que todo lo resuelve. Digamos que este es un disfraz todavía mucho más potente. Imagínate que es uno hecho a través de todos los disfraces anteriores y tiene sus bondades, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. El hecho de que yo constantemente esté utilizando estos disfraces, lo que va a suceder, como te mencioné antes, imagínate, y aquí quiero que te vayas junto conmigo, ¿vale? Que llegas a una relación donde de repente todo está bien, como todo al principio, ¿no? Todas las relaciones al principio pues parecen ir bien, la mayoría. Y de repente, pues pareciese que no hay tanta necesidad de sacar estos disfraces. Cuando menos te das cuenta, tú ya entraste como que sin un disfraz. Lo llevas en la bolsa, pero entraste sin un disfraz. Y empieza a ser como... Empiezan a presentarse situaciones donde no te responden los mensajes. Empiezan a presentarse situaciones donde se molesta tu pareja y no te habla por días. Empiezan a haber situaciones también donde de repente te dicen que de repente, pues, no sé, que tú tuviste la culpa de algo. Bueno, eventualmente la única manera en que hemos aprendido a resolver este tipo de situaciones cuando algo es emocionalmente doloroso es sacando este disfraz. Y si yo llegué a esta relación sin un disfraz, con toda la intención de que fuera diferente, pues la vida misma nos va a decir, no, ojo aquí se saca este disfraz y tenemos que defendernos con lo que sabemos. Así que vamos a empezar a complacer. Si el problema y hay culpa, ¿no?, en las palabras de la otra persona, es decir, si la otra persona dice que probablemente aquello que se ocasionó en ese momento, en nuestra dinámica, en un problema, es por mi culpa, pues entonces yo voy a activar y voy a sacar mi disfraz de la complacencia. Si eventualmente esta persona también me dice, no sé, mismo también de la complacencia es, ay, no sé, te veías mejor como de esta manera, yo voy a tratar de quitar un gusto mío y voy a ponerlo detrás de este disfraz, pero va a haber una delgada línea donde el mismo disfraz de la justificación no me va a permitir ver cuándo es justo y cuándo ya no es tan justo. ¿A qué me refiero? Imagínate que en cada situación nosotros vamos a tener cosas, momentos donde una situación requiere ser evaluada con objetividad, pero también con amor, con validación. Y de repente, cuando estás en ese momento donde no sabes cómo puedes actuar, el disfraz de la justificación va a hacerte que no te enojes. Y normalmente tu botoncito, tu emoción de enojo es la que nos indica cuando hay algo injusto. Pero si tú no te enojas, no hay nada injusto ahí, aparentemente. Y si no hay nada injusto, tampoco hay un límite que aparentemente yo deba de poner. Por lo tanto, pues empiezo a ajustarme cada vez más a estas situaciones. El tema aquí es que solo me atribuyo a mí la responsabilidad de que un vínculo funcione, no de manera consciente, pero cuando menos me doy cuenta, yo soy quien está poniendo todo el tiempo para que esto funcione. ¿Y qué pasa al final? Bueno, cuando algo no funciona, ¿quién es quien se siente la persona más responsable de que este vínculo no funcionara? Creo que ustedes saben esta respuesta. Sí, puedo ser yo la persona que más me siento responsable y por ende la que más hace sentido o conecta con esta sensación de que no hizo suficiente o de que no fui suficiente. Bueno, el punto aquí es que en una edad adulta este disfraz puede que ya no me esté sirviendo mucho. Vinculemos este disfraz que sí funcionó en su momento y por eso lo sigamos cargando con nosotros. Pero este disfraz requiere que se le hagan modificaciones, requiere que tal vez incluso se cambie por completo la temática de ese disfraz. Si tú ya has detectado que normalmente hay muchos disfraces que están ahí, lo voy a poner de esta manera. Ya hemos aprendido hasta aquí que varios de estos disfraces han tratado de cubrir necesidades que no fueron cubiertas. Si hay intermitencia en el afecto que me dan, es decir, a veces te doy, pero a veces yo no sé si mamá o papá se van a enojar conmigo y de repente más adelante en un vínculo de pareja yo tampoco sé, por lo tanto la hipervigilancia, la ansiedad constante es algo que es normal. ¿Y a qué me refiero?
pues es repetido, es lo que conocemos nosotros en ese momento, por lo tanto es lo que yo esperaría de un vínculo. Estar en un vínculo que de repente pareciese más sano puede ser algo muy complicado, porque entonces es como si algo de ti te dijera todo el tiempo que te van a traicionar en cualquier momento, que la persona te va a dejar en cualquier momento, que en cualquier momento, no sé, algo va a salir mal. Por lo tanto, también se pasa muy mal el tiempo cuando empezamos en relaciones o en vínculos que pueden ser más estables o incluso llenos de mayor interacciones sanas en general, ¿no? Bueno, cuando es así, yo sé, básicamente este disfraz, aunque no lo creamos, nos ha saboteado lo suficiente, se ha arraigado a nuestra piel lo suficiente para que incluso los vínculos sanos no los detectemos. Pero un vínculo más seguro, adivina cuál es el intermitente, el tóxico famoso, es el migajismo. Ese es el vínculo más conocido, porque ese es normalmente lo que más asociamos. De modo que si hay un vínculo que puede ser sano, potencialmente sano, muy probablemente yo no lo vaya a tomar y entonces yo vaya a regresar a este vínculo que, si bien es malo, es conocido, es seguro y al menos se siente bajo mi esquema de control. Bueno, todo esto, una vez que se presenta, vamos a tener que también hay varios puntos importantes que lo van a sustentar, ¿vale? Estas necesidades no cubiertas detrás del migajismo se ven como lo hemos planteado, ¿no? De distintas maneras y con distintos disfraces. Pero ¿cómo me los quito? ¿Cómo hago que de repente yo llegue a un vínculo y no lo tenga que usar? Bueno, lo sé, ¿no? Si ustedes están viendo este podcast porque no van a terapia, está bien, no los podemos obligar, nadie nos puede obligar a ir a terapia y tampoco es la idea. La idea es tener un poquito de elementos detrás de todo, digamos, cuando nosotros no vamos a terapia, pero también por otro lado, si ustedes notan que de repente y pues les puede pasar esto y han decidido iniciar un proceso terapéutico, están por iniciarlo, adelante, ¿vale? Porque ningún proceso ni es lineal ni se ajusta a todo esto que yo te acabo de compartir ahorita. No necesariamente se ven así nuestros disfraces, no necesariamente llevan estos nombres y no necesariamente son exactamente las mismas necesidades. Pueden variar, en común puede haber muchas o puede haber varias, pero no van a ser, ningún caso es totalmente igual al otro, ¿no? Bueno, por lo tanto, una manera en que lo podemos abordar es si podemos acudir a terapia. Otra manera importante en que lo podemos abordar, y aquí te van una serie de pasos, es, número 1, voy a tratar primero de identificar. Pregunta 1, si lo que tú estás recibiendo en este momento sientes que duele, o sea, yo recibo, pero duele. Si la respuesta es sí, bueno, probablemente estoy recibiendo migajas. Y las migajas, por muy pequeñas que sean, también duelen. Pero adivina qué, no recibirlas también duele mucho más, aparentemente. Por lo tanto, si tú sientes que dentro de tus vínculos es doloroso cuando llegas a recibir, incluso se puede llegar a interpretar como que entonces no me lo merezco, entonces soy egoísta, entonces no lo debería de recibir. Pero también hay una parte importante. Duele porque por un lado es esta sensación, esta brújula interna que nosotros tenemos, donde me dice que tal vez yo, no sé, a lo mejor recibí mucho sin haber hecho mucho y normalmente mi disfraz me dice lo contrario, tengo que hacer mucho para recibir un poquito. ¿Cómo se forma esta dinámica? Primero vamos a tener en cuenta una parte muy importante de cómo se forman nuestros disfraces a lo largo de nuestra vida y cómo nos han servido, ¿vale? Como te mencionaba, número 1, si cada que tú recibes duele, esa es una primera como señal de alerta. Número 2, si ya notaste que normalmente usas estos disfraces, pero es más doloroso no usarlos, porque es como encontrarnos con esta sensación que existe de fondo de no ser suficientes y que de repente alguna muestra o actitud de la otra persona pueda confirmar que efectivamente no soy suficiente, yo entiendo que sería mucho más doloroso. Tal vez en este punto, como mencionábamos antes, tú ya has pasado por más de un vínculo migajero o has sido más de una vez esta palomita migajera, pero aquí el punto es, tú ya detectaste que efectivamente hay una incomodidad o un dolor incluso a veces al recibir. Si es esto, vamos a irnos a un segundo punto, que sería
empezar a identificar cuáles son las necesidades que podrían no estarse cumpliendo, ¿vale? Y para ello vamos a requerir como tal vez ser muy claros y separar entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Yo pienso que efectivamente no estoy recibiendo lo que es justo, pero yo siento que soy muy mala si lo pido, ¿no? Entonces, a veces lo que sentimos no empata con lo que pensamos, porque a veces somos esas personas que ya les dijimos a todos, a nuestros amigos, a nuestras amigas, de no, yo sé que está mal en mi relación, no, yo también, pero ¿por qué no puedo salir de ahí? Porque muchas veces no conecta, porque de fondo, aunque yo sé cierto tipo de información, no conecto emocionalmente con este tipo de información. Por lo tanto, aquí hay una pauta importante y a lo mejor esto es algo que podemos aplicar desde casa, y esto solo es para identificar las necesidades, ¿vale? En absoluto para resolver todo el problema, pero es como un poquito distanciarnos, imaginando que si tú tuvieras enfrente a un clon tuyo o tuya, ¿qué sería algo que tú identificarías mucho mejor que siendo tú misma o tú mismo? Ejemplo, si yo tuviera a mi clon enfrente y estuviera pasando por una situación similar, tal vez y exactamente igual, yo diría, no, esto no es justo por esto. Y entonces, esa es un poquito la manera en que podemos como distanciarnos de nosotros mismos para empezar a identificar qué de lo que estoy recibiendo es justo y qué está siendo menos de lo que realmente sería justo. Bueno, una vez que tú tengas estas necesidades identificadas, podemos entonces pasar a abrir la opción de pedir, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, un foquito rojo del migajismo emocional es, pues, no enojarme. Si yo no me enojo, no hay un disgusto. Y entonces he aprendido a no enojarme. Y he aprendido como a complacer cada vez más. Enojarme en este punto es primero empezarme a permitir las emociones que son entendibles en cada situación y eventualmente lo que no es entendible. Y esta fórmula la vamos a aplicar para todos, ¿vale? La voy a aplicar para mí y la voy a aplicar para la persona con la que estoy migajeando. Ejemplo, es entendible que yo me ponga triste. Lo que no es entendible o no está tan padre tal vez es que yo no exprese o diga por qué me entristecí, ¿no? ¿Por qué? ¿Para quién no está padre? Para mí mismo, porque en realidad es algo que tal vez, no sé, se replique con constancia, ¿no? Para la pareja, ¿cómo aplicaría? Es entendible que mi pareja se moleste. Lo que no es entendible y no está padre es que me deje de hablar 3 días. Esa es una parte importante, empezar a separar lo que sí es entendible, es justo e incluso hasta necesario en esta situación, pero que ya no es necesario, ¿no? Recordarme diario esto que yo hice mal hace 3 años, ¿no? Recordarme diario, bien, y ojo aquí, bueno, puede entrar en mil cantidad de ejemplos, pero esta es una manera como, digamos, que nosotros podemos empezar a identificar. Voy a recapitularlos, ¿vale? De entrada, si tú sientes dolor al recibir, podemos aplicar lo siguiente. Cuando yo recibo, ¿qué es la necesidad que nos está cubriendo? Y para ello me voy a distanciar, procurar ubicar a un clon mío con la misma situación y ver si a lo mejor a través de mis ojos puedo ver mejor como que no está recibiendo el que no es justo para esa persona, que básicamente sería yo. Y del otro lado también podemos llegar a identificar, por ejemplo, qué necesidades son las que nos está cubriendo, ¿no? Que es lo mínimo que dentro de un vínculo debe y puede haber. Respeto, responsabilidad, comunicación, etc. No vamos a quitar, ninguna relación es completamente perfecta. Sin embargo, estos puntos que nos van a ayudar a diferenciarlo es cómo yo me manejo en ese momento y cómo la persona se maneja en momentos donde es necesario que se cubra esa necesidad, ¿vale? Porque eventualmente no dejamos de necesitar. Hasta aquí vamos a pasar justo a algunos datos curiosos. Primer dato curioso que les voy a compartir, número 1. Existen unos famosos experimentos que se llaman The Strange Situation que realizó Ainsworth años atrás, muchísimos años atrás. Si me es posible, les voy a dejar algunos de los links para que ustedes los puedan ver. Pero fuera de la parte
como muy teóricas, y ustedes no se dedican a esto, por supuesto. Aquí hay una parte importante, ya que ella observaba mucho el estilo de apego. Se fue no solo a identificar si existía o no el apego, como era este, y más allá de describirlo, sino también hizo mucha alusión en identificar el tipo de apego que estaban presentando. En este caso, durante esos experimentos, fue posible identificar que el apego inseguro normalmente se establecía a partir de figuras inestables, que su presencia no es propiamente estable, y esto podríamos ponerlo o equipararlo un poquito a la parte de la relación. ¿Por qué? Porque entonces estos pequeños, estos bebecitos, empezaron normalmente a buscar visualmente o estar más hipervigilantes de la persona con la que tenían este apego, mamá en este caso, estuviera presente. Y normalmente esto tiende a suceder más con algunas de las figuras que son más inestables. Por lo tanto, pareciese, y de repente pues lo que nos indicaría es que existe como una mayor como relación, de repente, que si me apego inseguro, ¿no? Como tal, o mi hipervigilancia, pues llega a vincularse más con una figura inestable, alguien que no me proporciona esta estabilidad en su presencia. Porque yo todo el tiempo estoy como buscando, estoy todo el tiempo tratando de, no sé, observar que la permanencia o no de mi figura de apego. A partir de ese dato curioso vamos a tener un segundo dato curioso, que es la liberación de dopamina ante estímulos intermitentes. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo una presencia intermitente de mi figura de apego, si la persona con la que estoy de repente contesta y de repente no, digamos que me voy como a anclar muchísimo, como si fuera esta parte una adicción, al tipo de respuestas que yo estoy recibiendo por parte de mi cerebro, porque una vez que viene este mensaje cada 3 días es como uff, y es algo que me conecta con demasiada emoción porque es algo que he estado esperando demasiado. Esta intermitencia puede producir esta liberación de dopamina y por lo tanto generar una mayor respuesta en nuestro como centro de recompensas, en nuestra respuesta de recompensas. Por lo tanto, generar como incluso algo muy placentero asociado a recibir y un mayor malestar en el momento que no está. Estos son algunos de los datos curiosos, los iremos como explicando cada vez más a detalle, ya que algunos de ellos requieren adentrarnos mucho más. Ahora, en esta mini sección vamos a pasar a algunas de las respuestas que vamos a llamar psicorespuestas. Recibí algunas preguntas, por supuesto no de ustedes porque es el primer episodio, pero quiero que sepan que su pregunta y su respuesta puede estar aquí en un episodio siguiente si lo desean. Estas respuestas me hicieron el favor de compartírmelas acerca del migajismo y vamos a contestarlas, ¿vale? Número 1. ¿Por qué siempre termino respondiéndole aunque sé perfectamente que al final me va a dejar de hablar? Bueno, normalmente esto no se siente como si yo fuera muy consciente que al final me va a dejar de hablar. ¿Qué significa? Que normalmente yo estoy contestando por ese poquito, porque la intermitencia lo que hace es que se crea a través de la expectativa. Digamos que en algún momento me están dando y de repente me dejan de dar, pero cuando me dejan de dar también como que extinguen la manera en que yo doy. Lo veremos más adelante. El caso es que de repente en esta intermitencia, cuando es el típico, cuando ya soltaste y empezaste a superar a alguien, regresa como que ya me estás olvidando. Bueno, es exactamente eso. Porque regresa y entonces yo digo, si yo estuve N cantidad de tiempo, ¿no? O sea, si yo estuve enviándole, no sé, 2 meses como muy al pie del cañón y logré que me contestara en 2 meses, tal vez si yo sigo, vuelva a contestarme. Pero ¿qué crees? Los 2 meses ahora se convierten en 3. Bueno, o sea, tal vez es demasiado tiempo, pero imagínate que tal vez son semanas. Las 3 semanas ahora se convierten en 4 y cada vez se van convirtiendo en más. Pero la razón por la cual yo me anclo y espero mucho esta respuesta por parte de la persona tiene que ver con la probabilidad de que conteste. Si en el pasado lo hizo, quiere decir que lo puede hacer en el presente. Y por ende, que en algún momento yo puedo deshacerme de este malestar emocional recibiendo una respuesta que es gratificante, que como lo mencionábamos antes en estos datos curiosos, es algo que me va a liberar incluso dopamina, algo que realmente me va a conectar con mucho
placer y algo agradable para mí. Por lo tanto, esta sección, en la medida en que yo pongo más intención, más energía en esto, puede pasar cada vez más tiempo, pero no es algo que normalmente ubiquemos de forma consciente. Entonces, en pocas palabras yo estoy esperando porque en algún momento contestó y yo estoy asociando ese beneficio que tuve y por ende yo sigo esperando esa respuesta. Esta es como una respuesta muy breve porque tenemos una número 2, porque aunque sé que me está ignorando, no puedo evitar rogarle que me hable. Ok, bien, perfecto. Estas dos van como muy de la mano y digámoslo, tienen la misma función, ¿vale? Si en algún momento, a través de lo que yo daba, generó un tipo de respuesta positiva, cuando a veces me quitan este tipo de respuesta, dado que me la quitan de forma, digamos, el refuerzo, que tú me contestes, me lo quitas sin explicar, genera cierto grado de confusión. Pero al final del día, en el momento que tú me la devuelves, es un panorama más claro. Aquí hay un punto importante, que en todas las veces que yo regreso y veo que, ya me habló, no hay ningún punto donde yo diga, espérate, no hay consistencia. No hay consistencia, esto no está padre y eso es algo que hay que hablar. Por lo tanto, solo se lo dejo a el procesamiento de mi bello y lindo cerebro, de cómo procese a nivel pensamiento e interprete esta situación y la razón por la cual esta persona responde de esta manera y por qué puede tardar tanto tiempo. Cuando eventualmente eso sucede, empezamos a asociar que nosotros somos estos responsables. Por lo tanto, nosotros empezamos como con las estrategias que conocemos y normalmente un disfraz que no tenemos hecho en este punto, la mayoría de las veces es el disfraz de la comunicación, el disfraz de poder pedir para que pueda ser justo un vínculo y digamos que es un disfraz que no estoy usando, solo estoy usando aquellos disfraces que yo conozco y que se han creado a través del tiempo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual yo me quedo esperando y puedo incluso seguir como pidiendo esto, porque en algún momento funcionó y es muchas veces un dolor emocional, si bien prolongado, pero se siente bien. Ahora sí que un mucho por un poquito, estas migajas. Cada vez yo doy más por este poquito. Digamos que la clave aquí sería en la medida en que yo note que ya no hay consistencia, en lugar de esperar y que sea mi pensamiento quien interprete la razón y lo que debe de hacer más y qué disfraz debe de utilizar para afrontar esta situación y seguir saliendo con esta persona, antes de entrar a este círculo vicioso, es pedir consistencia. Entonces muchas veces yo no he pedido consistencia, ni siquiera ubico que necesito consistencia porque no es una necesidad donde propiamente yo haya ubicado que se puede abordar, por lo tanto se va y es un ciclo que se sigue repitiendo. Entonces básicamente es eso, yo sigo esperando porque es bonito y es incluso reforzante de una manera no buena, pero reforzante, estas pocas respuestas. Y estas son justo las migajas de las que hablamos. Vamos a pasar a otras de las dudas que tenemos de este lado y es ¿por qué existe la necesidad de aceptar sin reprochar lo que diga la otra persona? Únicamente porque es esa persona. Constantes ideas de querer validación de tu pareja. Normalmente esta necesidad de aceptar sin reprochar es algo que hemos aprendido a través del tiempo. Justo incluso que asociemos que comunicar es reprochar y que por lo tanto más bien yo tengo que tolerar. Yo creo que sé que no es intencional el juego de palabras, pero me parece también importante ver que si la manera en que lo estamos procesando nosotros es desde el reproche, o sea, sentir que si yo te digo algo es porque te voy a reprochar, ya desde ahí podemos hacer como un pasito hacia atrás. ¿Por qué? Porque número uno, comunicar no es reproche, pero es difícil verlo de esta manera si nuestra propia experiencia y nuestros disfraces nos decían y nos querían prevenir. Quizá la respuesta de alguien que en algún momento me decía, ya vas a empezar, otra vez con lo mismo, solo sabes dar problemas, solo estás reprochando. Por lo tanto, no es propiamente reprochar, solo porque es esa persona es tu persona de apego.
Por lo tanto, sí, pueden pasarse en nombre de esa persona muchos límites. Por ende, no es tanto la persona, fuera esa persona, y esto es a veces algo como incómodo de escuchar, pero pudiera ser esa persona, pudiera ser cualquier otra persona. El tema es que es la persona que al menos en ese momento está fungiendo mi depósito de apego, mi vínculo fuerte, mi vínculo pues incluso donde yo deposito también expectativas y algo bonito. Por lo tanto, al menos esa persona pues es esa, pero no es por sus cualidades propiamente, o sea, puede tener cualidades muy buenas, no digo que no, sin embargo, no tiene que ver directamente con la persona, tiene que ver sobre todo por la manera en que a mí me gustaría que esta persona reaccionara. Para esto voy a poner un ejemplo acerca de unos vasitos, ¿no? Imagínate que de repente pues nosotros nacemos con ciertos vasitos que normalmente son llenados en la infancia, necesidades de las que te he hablado antes, necesidad de afecto, necesidad de comprensión, de estabilidad, de amor, de protección, etc. Bueno, no es lo mismo llegar a una relación donde de repente mi vasito venía medio vacío y yo nunca fui consciente de esto. Por lo tanto, a veces quitar, digamos, mi vasito del afecto venía a la mitad o a una cuarta parte. Por lo tanto, en el momento que yo llego a una relación y se llena la mitad o casi 3/4, es wow, maravilloso, porque yo nunca he identificado que eso era una necesidad en mí. Pero en el momento que sucede algún tipo de pelea o algo que está siendo injusto, imagínate el miedo que podemos llegar a experimentar si nosotros asociamos que se me va a quitar ese, digamos, ese afecto que se me ha dado. Y ojo aquí, probablemente su afecto solo llenó a la mitad, pero es más de lo que yo ya traía de antes de esa relación. Por lo tanto, es valioso y yo no quiero que se vaya. Entonces, no tiene que ver propiamente con esa persona, no es porque tenga estas cualidades maravillosas. Si eventualmente tiene cualidades muy buenas, como lo tendrán más personas más adelante. Sin embargo, que nosotros lleguemos como a sentir que no podemos como reprochar, tal vez una opción podría ser trabajar en el tema de comunicación para no sentir justo que estamos reprochando y poder como hacerlo desde un tema asertivo, validante, ¿no? Pero también por otro lado, pues trabajar en esta estrategia, en este disfraz que nos ha funcionado mucho, que es el de no reprochar. Porque justo esa es la consecuencia que yo no quiero que suceda, que sientan que reprocha, y si en la medida en que yo siento que a lo mejor alguien me reprocha, me voy a enojar y me voy a ir, y al menos eso es lo que puede estar experimentando la otra persona, por lo tanto no me va a decir nada. Pero una frase que normalmente yo siempre uso, y en realidad no es la gran cosa, pero me encanta porque es nada es tan obvio, y muchas veces esta serie de malinterpretaciones que hay entre las parejas es algo que podemos ir arrastrando a lo largo de una relación, y aunque sean malinterpretaciones perfectamente trabajables, destruyen relaciones. Entonces, en este punto, esa sería justamente mi respuesta, que eventualmente puede sentirse así la necesidad porque me quitarían algo muy valioso. Y hay que trabajar justo en estas necesidades o estos disfraces para que haya nuevos disfraces, digámoslo así. Lo que queremos es que haya nuevos disfraces para que yo pueda lidiar con este tipo de situaciones y sentirme como mucho más segura en el momento que yo tengo que expresar algo, y no hacer esta línea directa de asociación que es decirle algo, es reprochar, y reprochar es que me deje. Eventualmente puede haber otro tipo de consecuencias que normalmente no asociamos por experiencia, pero que podemos construir como adultos. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Yo agradezco muchísimo que hayan escuchado este primer episodio sobre las necesidades detrás del migajismo. Si se han identificado, quisiera que sepan que no están solas, no están solos, y que bien en todo esto pues no sustituye una terapia, un proceso psicoterapéutico, pero bien pueden ser algunas herramientas que me digan que probablemente es momento de asistir a una, o eventualmente algún tipo de información que me ayude a identificar qué puedo empezar a hacer desde mi posición en este momento, desde la situación o la trinchera en la que se encuentre cada uno de ustedes. Les agradezco mucho y no se pierdan el siguiente episodio, que justamente vamos a estar hablando sobre esta parte del apoyo de la terapia en tiempos de inteligencia artificial. Y no me refiero propiamente a que como los psicólogos usen la inteligencia artificial, sino más bien
hablo en un punto donde nosotros como personas llegamos a apoyarnos emocionalmente de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no está bien? ¿Qué tan peligroso puede ser? Pues lo estaremos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.